Sí. Entonces voy a compartirte otra vez la parte de la presentación, Norlin, por donde quedamos en la primera parte. Y me escuchas, ¿verdad? Sin problema. Sí, sí. Ok, perfecto. Te oí ahí quietecita, o ya te No me hay, dormiste, ¿cómo es la cosa? ¿No? no hay bulla en la casa, no hay nadie, solo hay. Ah, súper, así es, me parece. Aprovechando que las niñas andan en clase. Sí, Bueno, entonces ahí te voy a ampliar para que podamos terminar el desarrollo de la sesión. Y te estaba hablando sobre la diferencia de lo que es el derecho tributario y el derecho fiscal. Y te refería de que en la primera básicamente consiste lo que es el derecho tributario, que es la parte de lo que es está dentro de la parte del derecho fiscal debido a que el derecho fiscal como tal se refiere a todos los ingresos que el Estado percibe de forma general, todo lo que es ingresos tanto directos como indirectos. Mientras que el derecho tributario se enfoca específicamente en los tributos y en los impuestos, o sea que no son, digamos, eh, amplios como tal. Entonces, en la parte del derecho, digamos, fiscal, sí es de forma general todos aquellos ingresos directos e indirectos, pero en la parte tributaria solamente se refiere a la parte de los tributos y a la parte de los impuestos, y ahí vamos a hablar cada uno de ellos. Entonces, tres aspectos muy fundamentales que debe de considerar para la actividad financiera del Estado. En primer lugar es el establecimiento de la contribución, y el segundo es la parte de la recaudación de los ingresos y los medios que se utilizan para las mismas. Y por último es la parte de la administración de los recursos, que sea efectivamente implementada para todo lo que son obras de índole social, pero que sea ajustada a los presupuestos y a los proyectos a los que van destinados de forma correcta, evitando el enriquecimiento ilícito pues, de personas naturales o jurídicas que tengan que administrar estos impuestos y que hagan mal uso del mismo, que ya sabemos que todo eso también está penalizado. Entonces, la naturaleza como tal de la actividad financiera es una actividad que desempeñan los entes públicos, y su finalidad básicamente es la obtención de ingresos y la parte de la realización de los gastos con los que afrontan las necesidades de la colectividad social. Quiere decir, las necesidades que pasa fundamentalmente con pilares de contribución de progreso social. Eso desde el punto de vista de educación pública. Pero si ya nosotros venimos, y ahí como puedes ver, la parte del artículo 9 del Código Tributario hace referencia a los tributos como tal, ahí me refiere de que el Estado, mediante ley, hace exigible los tributos que las personas obligadas, según ley, debemos de cumplir para fines de todo la solvencia de ese gasto. Y estos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Entonces, ya hay por esa parte. Dentro de las partes de las fuentes del derecho tributario, aquí te puedo referir que dentro de las mismas tenemos la parte de la constitución política, y tenemos lo que es las leyes, inclusive el código tributario, todas tenemos en la ley de concertación tributaria, incluyendo el 822, los tratados, convenios o acuerdos internacionales vigentes, aparte de los reglamentos y cualquier otra disposición que emite el Poder Ejecutivo dentro de su competencia, que recuerde de que la parte tributaria es única e inclusiva de ellos como tal. Hay ciertos, digamos, aspectos que me imagino que en algún momento de alguna asignatura, por ejemplo, cuando estamos hablando de la potestad que tienen los ciudadanos de poder objetar una ley porque se contrapone o porque lesiona derechos de los ciudadanos, pueden ellos pedir se deje sin efecto total o parcial una ley que entra en vigencia. Lo podemos hacer con X cantidad, 5.000 firmas de ciudadanos, etcétera, pero hay sus casos excepcionales en la cual no depende de los ciudadanos porque son exclusivas del Poder Ejecutivo. La parte tributaria es una de ellas, la de los indultos es una de ellas. Entonces, entramos a eso y existe mucha jurisprudencia en torno a la parte tributaria emitida por la Corte Suprema de Justicia.
y todas aquellas disposiciones internas o administrativas que ya te hablaba con anterioridad, que es mera competencia de la administración tributaria, en este caso, pues, la DGI. Los principios, en este caso, es importante hacer referencia a que prima la parte de las fuentes del derecho, está lo de que es los principios de legalidad. En la parte del principio de legalidad, porque esto es previo a explicarte la relación tributaria, el mismo artículo 3 de la Ley de Concertación Tributaria hace referencia a que solo mediante ley se puede crear o aprobar o modificar o derogar tributos. Se pueden otorgar, modificar, ampliar o eliminar exenciones, exoneraciones, condonaciones y demás beneficios tributarios. Definir el hecho generador de la obligación tributaria, establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente o responsable, la responsabilidad solidaria, así como fijar la base imponible y las alícuotas aplicables, que son ya las tasas como tal. También dentro del principio de legalidad de este artículo 3 establece que se va a modificar las preferencias y garantías para las obligaciones tributarias y derechos del contribuyente, y por último también que se van a definir las infracciones, los delitos y las respectivas sanciones en caso de violentar cualquiera de estas disposiciones. Entonces, dentro de las partes de las interpretaciones de las normas tributarias que son análogas, ¿verdad?, a la parte de la normativa, la misma Ley de Concertación Tributaria en su artículo 4 hace referencia a que las normas tributarias se deben de interpretar con arreglo a todos los métodos admitidos en el derecho común y los establecidos en los convenios internacionales con fundamento en la legislación internacional respectiva. En todo caso, refiere que la interpretación tiene un objetivo eminentemente aclaratorio, no explicativo. O sea, de que debe de tratar de no hacer una interpretación tan extensa. Acordate que los tipos de interpretación de la ley o de las normas las viste en la introducción al estudio del derecho. No sé si todavía te acordás, ¿entiendes? De esas partes de las diferentes. Ustedes vieron lo que es la clasificación de normas jurídicas, pero también vieron Sí, las diferentes formas de interpretación de la norma. Y dentro de esa tenemos que una es limitativa y hay otras que son extensivas. En materia tributaria no podés ni limitar ni extenderte. Entonces tenés que simplemente dar la interpretación de la cual fue la intención de que los legisladores dieron vida a esa norma. Entonces, no implica, ¿no?, en un último caso, pues forma alguna que por esa vía se puedan crear, alterar o modificar. A eso me refiero, que pues, tal vez vas a hacer una interpretación conveniente al artículo o a la norma, porque acordate que una norma es un artículo de una ley. sí, Entonces, sí. si vos haces una interpretación acorde a esa y venís y modificás el procedimiento, sancionada vas a quedar por la DGI, cuidado, esta causa penal te van a abrir. Entonces, en eso tenemos que ser súper cuidadosos. Entonces, no se puede resolver mediante disposiciones, digamos, individual, debe de hacer, digamos, una interpretación atinada a la ley, al código específicamente y todas esas normas supletorias que tenemos como parte de las normas de derecho común. Entonces, la analogía en procedimientos admisibles para llenar esos vacíos legales, pero se puede aplicar, pero hay que ser bien cuidadoso, pero en virtud de ellas no pueden crearse tributos ni conceder exenciones o exoneraciones u otros beneficios a personas pues haciendo ese tipo de interpretación adicional. Entonces, ahí pues tenemos esa parte. Entonces, aquí en la parte de la relación tributaria, tenemos que eso también hace referencia a las obligaciones. El mismo artículo 12 de la ley tributaria refiere que las obligaciones tributarias es la relación jurídica que emana de la ley y nace al producirse el hecho generador conforme lo establece el Código Tributario. Entonces, según cuál es el sujeto pasivo que se obliga, es aquel que se obliga a prestar la obligación pecuniaria, perdón, a favor del Estado, quien tiene a su vez pues, el Estado las facultades de obligar al cumplimiento y la responsabilidad de la obligación tributaria. Entonces, la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure las garantías reales establecidas pues, en el Código Tributario.
Entonces, vamos a entender de que el monto total de un tributo al cual no estás obligado a pagar, más los recargos moratorios, multas o cualquier otra cosa a la cual se te suma a esa obligación, esto es considerado como tal una obligación tributaria que es personal, es intransferible, excepto en caso de sucesiones, fusiones, absorciones, liquidaciones de sociedad o de solidaridad tributaria, que pues poco se aplica aquí, pero solo en casos de las personas jurídicas como sociedades mercantiles. Tenés que revisar bien cómo están elaborados los estatutos, pero que son aquellas pues, retenciones y percepciones pendientes de ser entregadas al fisco, porque por ejemplo, vos tenés un negocio y vos sos un sujeto obligado y vos tenés que retener el impuesto a estas personas, pero la retención de ese impuesto que vos le vas a deducir por el producto o por el servicio que presta, no es tuyo, eso es del fisco y tienes que declararlo como tal. Entonces, ahí existe esa obligatoriedad. Cuando nosotros hablamos de la imposibilidad de convenios entre particulares, es más que todo cuando nos referimos a la inoponibilidad de los convenios como tal, que esto está regulado en el artículo 13. Los convenios sobre materia tributaria celebrados entre particulares no son oponibles al fisco, que quiere decir que no tendrá eficacia para modificar el nacimiento de las obligaciones tributarias ni alterar la calidad del sujeto pasivo sin perjuicio de la validez que pudiera tener entre las partes. ¿Qué quiere decir? Que existe un límite establecido para el ordenamiento jurídico que regula lo relativo a la autonomía de la voluntad, para efecto de evitar abusos de los particulares. Entonces eso ya está limitado por la ley y esto lo regula el artículo 13. Cuando nosotros hablamos del alcance de la obligación tributaria, es que específicamente se refiere a que la obligación tributaria no será afectada por circunstancias que se relacionan con la validez de los actos, con la naturaleza del objeto que perciben los particulares. ¿Qué quiere decir? De que la obligación no va a estar sujeto, no se va a cambiar porque usted alega ante la administración tributaria a algún tipo de beneficio y usted simplemente, pues somos expertos para poder, si no la ganamos, la enredamos y a veces queremos llegar a la DGI a querer, por ejemplo, que se nos exima del pago de un impuesto cuando estás obligado por ley. En ese sentido, no se te aplica porque el alcance de tu obligación ya está establecido y la administración tributaria no puede hacer ese tipo de excepciones porque no puede alterar los efectos de esos hechos y de esos actos que ya están establecidos en la ley en la cual usted es un sujeto obligado. Entonces, ellos no pueden hacer modificaciones y cambios al respecto. Muy importante, ya para ir cerrando, no, Dígame. no olvidar, por ejemplo, la parte del momento del tributo. Es normal que se conceptualice que el tributo es una prestación que el Estado exige mediante ley con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Es decir, es un poder, es el poder que tiene el Estado a través de su imperio y que ya está regulado en el artículo 9 de la ley del Código Tributario. Pero en ese sentido, el derecho tributario moderno es el poder del imperio que está limitado por los derechos del contribuyente o sujetos a deberes tributarios. Es decir, para explicarte un poco más sencillo, que el Estado puede imponer tributos, pero con ciertos límites que debe de tomar en cuenta que existen derechos constitucionales que a usted como ciudadano la protegen. ¿Qué quiere decir? Debe exigir el pago de los impuestos sin que lesione tus derechos como ciudadano y los derechos, digamos, humanos como persona que sos. Entonces, eso ante todo te aclara el fundamento. ¿Por qué? Porque mucho entra y se escucha el término de solidaridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte de la solidaridad para el sostenimiento de los gastos públicos, no solamente se refiere a lo que dispone el artículo 9 que ya te mencioné con anterioridad, sino que también que son las prestaciones que el Estado exige mediante ley con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de ese fin. Es decir, que la promesa que hace el Estado a través de la exigibilidad de los impuestos es devolver en la forma de bienes o servicios públicos
¿Qué quiere decir? De que usted está obligado a pagar impuestos y en contraposición, dando ese tipo de interpretación, ¿qué es lo que te va a decir? Bueno, pues tus hijos van a ir a gozar de una educación pública, van a poder ir a la escuela, van a poder recibir una atención a través de la parte de lo que es la salud pública. Ujú. Por ejemplo, a gozar de una vivienda. Entonces, por ahí da la explicación de la exigibilidad. ¿Cómo? Cuando hablamos de los fines de los tributos, tampoco es importante, digamos, mucho enfatizar todas las ordenanzas que ha existido desde 1914, porque pues no queremos que retroceder a esa parte histórica. Yo te la voy a dejar dentro del material del repositorio para que usted pueda, en su momento, confío, ¿verdad? Que cuando tenga. Todo esto que está compartiendo en la pantalla lo va a subir a la plataforma. Exacto, te puedo Ok, subir la ok. presentación, pero la información va ampliada en el documento de lectura, ¿verdad? En el Ajá, sí, sí. documento de lectura ahí va ampliado y ahí va explicado por si alguna cosa, porque sé que te he estado hablando rápido y yo sé que a veces por la rapidez o por el tiempo, pero igual. Por el tiempo, sí, por el tiempo. Exacto, entonces por eso no me voy a detener mucho hablándote sobre la parte de los antecedentes, sino más que todo de que vos entendas que la finalidad básica y esencial del Estado es la imposición de los tributos como finalidad recaudadora para solventar gastos públicos o para poder satisfacer el bien común. Básicamente Ajá. eso es lo que he querido decirte en esta primera sesión. Existen sí doctrinas modernas con una política estatal más participativa en cuanto a la parte económica y se reconoce como tal y como parte de la actividad recaudadora del tributo, pero que ya han venido originando otro tipo de finalidades que se reconocen y se llaman como extrafiscales. Pero la mayoría de las figuras tributarias poseen, además de esos elementos fiscales, un elemento extra fiscal que la vamos a ir nosotros recalcando el momento que vayamos hablando de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando estas finalidades extrafiscales han sido clasificadas a través de la doctrina, lo hacen a través de figuras como, por ejemplo, redistributivas, promoción de comportamiento, porque la redistributiva viene más que todo hablando sobre la relación comparativa de las situaciones patrimoniales de los individuos y la parte de la aplicación de los tributos según la ley. Pero eso está dentro de los principios del derecho tributario que lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Por qué? Porque dice, por qué no es equitativa el derecho tributario? Sí es equitativo, pero desde el punto de vista que vos analicé, que el que gana más paga un poco más, que si vos, Sí, sí, en el sentido que tu negocio tiene mayores ganancias, entonces estás obligado a pagar mayores impuestos porque podés solventarlo. Entonces, a eso se refiere la parte, no es que porque vos tenés un negocio, yo tengo un negocio, pero vos vendes 2 veces más que yo, ambos vamos a pagar lo mismo, porque sabemos que no opera de esa manera. Hasta la parte de los beneficios de las exoneraciones que tenemos en el pago del servicio, por ejemplo, eléctrico, si vos te pasas de la cantidad establecida de consumo, perdés ese beneficio. Y eso todos estamos claros. Entonces, sí, la parte de la naturaleza pecuniaria ya viene refiriéndose a lo que es la prestación que todos estamos obligados según el artículo 9 de la Ley de Concertación Tributaria y el artículo 12 del Código Tributario, que ya hace referencia básicamente siempre a la parte de la obligación tributaria que se origina como parte de las garantías hipotecarias, bancarias, de prendas, otros títulos valores que se emiten a través del fisco, que de cierta manera vienen a respaldar, pero, por ejemplo, aquellas personas jurídicas en la obligación tributaria. Entonces, en ese sentido, ya estamos hablando pues ya de sociedades mercantiles a las cuales están obligadas y que ellas pueden responder a través de estos títulos valores en el caso de que incumpla con el pago de sus obligaciones tributarias. Y vamos a ver en la próxima todo lo que es esa clasificación de los tributos. Dentro de esa vamos a hablar pues de las clasificaciones tradicionales, que son aquellas que dividen en lo que es el impuesto, que lo vimos en una presentación aquí anterior, que creo que aquí te los había puesto, y ahí es donde ya vamos a hablar de impuestos, tasas
y contribuciones especiales porque ya están también reguladas en el artículo 9 del Código Tributario. Entonces, ahí ya en la próxima sesión vamos a ampliar un poco más cada una de ellas de forma muy general. Solo te puedo decir que los impuestos es un tributo cuya obligación se genera al producirse el hecho generador contemplado en la ley y obliga al pago de una prestación a favor del Estado sin ningún tipo de contraprestación individualizada por parte del contribuyente. En cambio, las tasas es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado, en la cual el usuario del servicio está obligado a pagar. Su producto no está, digamos, destinado a un servicio que contribuye a un presupuesto de forma obligatoria, pero sí la parte de las tasas viene siendo una contraprestación que recibe el usuario, un pago de servicio que no está inherente a la parte del Estado. Ahí nosotros vamos a ver en qué consiste eso. Y ahí creo que como ejemplo podríamos dar lo del impuesto selectivo al consumo. O sea, si bien es cierto, cuando vos adquirís un servicio, un producto, y ese está grabado por ley para que pagues un impuesto, si vos lo querés comprar o lo querés adquirir, automáticamente te vuelves un sujeto obligado. Pero si usted no quiere pagar ese impuesto, ¿qué es lo que hace? Simplemente no adquirís el producto y por tanto no pagas ese impuesto. Es como el IVA también. Si vos no querés comprar un producto que esté grabado con IVA, pues no lo adquirís. Pero uno por eso en las tiendas o en los supermercados tiene que revisar el producto si es exento o está grabado con el 15%. Y ahí es donde vos te das cuenta de que si te dice más el IVA, sabes que tenés que pagar ese impuesto ambiental. Y dentro de las contribuciones especiales, ya hace referencia a las normativas de ese tipo de tributos que define el artículo 9 del Código Tributario. Es decir, que se consideran las contribuciones especiales en tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras públicas o cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o a las actividades que contribuyen al presupuesto de la obligación. Ya la próxima semana, perdón, mañana, que ya vamos a tener el próximo encuentro, Mañana. ahí te voy a explicar pues cada uno de esos y vamos a ver la clasificación de esos impuestos, porque tenemos te había ya referido a los impuestos directos y te había referido a los impuestos indirectos, entonces ahí vamos a ver esa parte, ¿no? Está bien. Yo te voy a ir subiendo toda esa documentación, todas las lecturas que tenés y bueno, ahí vos te vas a ir actualizando. No sé si entonces mañana nos vamos a conectar a la misma hora como la teníamos prevista. Tiene que ser mañana, ¿verdad? Sí, Yo, está bien, a la misma hora. a la misma hora lo podemos hacer, de todas maneras. Sí, sí. Mañana, mañana que es miércoles o jueves, ¿no? Mañana es jueves. Mm, entonces fíjate que no, porque tengo otra sesión sincrónica a las 10 yo. Porque es, Entonces me envía un WhatsApp usted y me avisa ajá, yo para te así. aviso, ajá, yo te confirmo, porque con ella, con esa ayer como tenía un bumbum aquí en la oficina, no lo pude realizar, no pude comenzarla con la muchacha y quedé en reponérsela solo por esta semana el día de mañana. Ya después nosotros retomamos la hora normal, pero Bueno, vamos a está tratar de bien. no pasarlo de mañana, ¿oíste? Porque el viernes Está bien. se me es imposible viernes porque acordate que yo solo vengo mediodía, entonces nos quedamos así con el compromiso de hacer nuestra sesión número 2 el día de mañana. Bueno, está Voy a bien. mandarte, vamos a ver qué asignación hacemos para que también puedas tener una participación y no te me canses mucho al momento de estar hablando, porque a veces uno no capta o se cansa tanto tiempo. Entonces vamos a buscar también otras dinámicas que implementar para que también puedas asimilar mejor la información que es mucho, pues, porque es bastante teórica. Sí, Entonces, es bastante teórico y hay bastante información. es bastante información y la idea pues es Sí, que usted pues vaya asimilando y que vayas comprendiendo y no quedes en el aire, pero no quiero eso tampoco. ok. Entonces, bueno, por mi parte te agradezco, Norlene. Bueno, muchas gracias. Y cómo no, a vos mi niña, cuídate, buen día. Gracias. Buen día.